Listo, bueno, creo que ya siendo la hora de inicio del curso. Buenos días a todos los participantes. Ante todo, bienvenidos a este tema muy importante que es monitoreo electrónico fetal, que lo vamos a ver en dos partes, ¿no? Después les voy a explicar cómo va a ser la temática del día de hoy, porque tenemos doble trabajo. Así que vamos a ver, me presento, soy la obstetra Marisa Mendoza Arango, soy especialista en monitoreo y diagnóstico para imágenes, trabajo en el Hospital de Emergencia de Villa Salvador y también soy docente universitario. Bueno, el día de hoy nos compete hacer este tema, como les decía, un tema muy, muy importante porque es una de las pruebas de ayuda diagnóstica que nosotros realizamos en nuestras actividades, ¿no? Dentro de las actividades que nos competen a nosotros como obstetras, justamente es el de realizar este tipo de examen, ¿no? Que sabemos que es un examen no invasivo, sobre todo eso, siempre debemos de explicarles, sobre todo a nuestras pacientes cuando vienen para hacerse un monitoreo electrónico fetal, explicarle el tipo de procedimiento que es, cómo se realiza, pero más que nada decirle que no es invasivo, porque muchas veces piensan que es una ecografía, nos dicen si se va a ver el sexo, y en realidad pues el monitoreo electrónico fetal es una prueba no invasiva, es una prueba biofísica que evalúa parámetros, evalúa 5 parámetros que son los más importantes dentro de lo que nosotros queremos evaluar. Y sabemos pues que justamente la prueba de monitoreo electrónico fetal es una prueba para descartar bienestar fetal. ¿A qué se refiere? A que cualquier paciente gestante, a partir de las 28 semanas de gestación, se puede realizar un monitoreo electrónico fetal. Es una indicación que no solamente se da porque el profesional tratante de la paciente gestante lo está solicitando, sino también porque es algo que está normado, ¿no? Que debe haber siquiera 2 trazados en todas las historias clínicas de una gestante, lógicamente a partir de las 28 semanas, ¿no? También sabemos que hay otras definiciones que, por ejemplo, con respecto a lo que es monitoreo electrónico fetal, pues no lo realizan necesariamente a partir de las 28 semanas, sino lo realizan a partir de las 34 semanas y la otra a las 37 semanas, ¿no? En realidad, el monitoreo se realiza a partir de las 28 en pacientes donde, por ejemplo, puedan tener una enfermedad intercurrente, un factor asociado, un factor de riesgo que podría conllevar a que este embarazo se pueda complicar, y es por ende de que a partir de las 28 semanas se empieza justamente con estas pacientes que tienen algún factor, ¿no? Factor de riesgo sobre todo. Ahora, si es una paciente que cursa con un embarazo normal, un embarazo que no tiene aparentemente ninguna complicación, porque una de las cosas que también nosotros tenemos que considerar es que una paciente embarazada en una gestación, en todo caso en un proceso de gestación, a lo largo de todo lo que es el embarazo, las modificaciones que se van a dar a nivel hemático y la cual todos sabemos todos los cambios que en realidad se suscitan en una embarazada, pues definitivamente sabemos que en cualquier momento podría complicarse, en cualquier momento podría de alguna manera cambiar el procedimiento, cambiar todo lo que se está ocasionando durante su embarazo, ¿no? Entonces, eso es lo importante evaluar. Y mientras nosotros podamos, querer investigar en todo caso qué es lo que le podría ocurrir a la paciente justamente en la etapa final, porque las complicaciones muchas veces se pueden dar también en la parte final, los últimos 3 meses, donde justamente ya el feto entra a un estado ya de viabilidad y por ende ya el feto puede tomar algunos cambios o también la mamá complicarse. Actualmente sabemos que por la situación en que estamos pasando, definitivamente pues estos cambios se pueden dar, ¿no? Porque están asociándose muchas de las situaciones en gestantes que tienen inclusive COVID, ¿no? Entonces, en ellas es justamente que en todas las emergencias que se está atendiendo pacientes gestantes con COVID, por ejemplo,
lo primero que se solicita es una prueba de ayuda diagnóstica y una de las tantas pruebas, porque en realidad son varias, pero una de las pruebas que se solicita también es el monitoreo electrónico fetal. Entonces, acá los puntos más importantes es saber por qué se realiza esta prueba, ayuda o evalúa lo que es el bienestar fetal, cómo está el feto hasta ese momento. Eso también lo repito siempre en todas las ponencias, porque no sabemos si se puede complicar o bien a lo largo, en la parte final de su embarazo, o bien en pleno trabajo de parto. Por eso que el monitoreo se clasifica o se divide en varias partes, que eso también lo vamos a mencionar. Entonces, evalúa lo que es bienestar fetal, se realiza a partir de las 28 semanas, no en todas, pero sí se realiza. Lo ideal es tener 2 pruebas en todas las historias clínicas, siquiera 2 evaluaciones, porque siempre se evalúa una basal y una después para hacer una comparación, si es que se está manteniendo las características que hemos evaluado en un primer trazado con una siguiente cuando tiene más edad gestacional. Entonces, recordemos que una de las cosas que también se puede valorar con respecto a este tipo de pruebas de ayuda diagnóstica es también evaluar lo que es la insuficiencia uteroplacentaria que podría presentarse y por ende podría complicar o podría cambiar alguna de las variables que son evaluadas justamente en el monitoreo electrónico fetal. Sí, es por eso que esta prueba es la que se solicita a todas las pacientes a partir de las 28 semanas, pero también se solicita cuando acude a cualquier centro de emergencia o está hospitalizada o inclusive está en pleno trabajo de parto, ¿no? Entonces, son pruebas muy importantes. Lo que es el monitoreo electrónico fetal se divide en dos grandes grupos, lo que son las pruebas anteparto, y estamos mencionando lo que es el test estresante, el test no estresante, ¿no? Lógicamente que hay otras pruebas de bienestar fetal, pero las que más representativas o las que nosotros realizamos, en realidad se llaman pruebas de bienestar fetal, y dentro de ese grupo está lógicamente lo que es el test no estresante, el test estresante, y el segundo grupo que también es muy importante, estamos hablando de lo que es el monitoreo intraparto, ¿no? Entonces, en esta primera parte, por ejemplo, vamos a ver un poco de las variables, porque una de las cosas que también siempre opinan, ¿no? Las colegas dicen, bueno, las variables ya las conocemos. Es cierto, las conocemos, la mayoría, pero muchas veces nosotros esperamos encontrar un trazado evaluable, un trazado que nos permita evaluar fácilmente las 5 variables, y en realidad no es así, porque cada vez que evaluamos a una gestante, no sabemos cómo van a ser sus valores y muchas veces no se ve en forma clara lo que son las variables, ¿no? Muchas veces hemos tenido líneas de base indeterminadas o no, que no son fáciles de evaluar. Entonces, ahí tenemos un problema, porque una de las primeras variables que se evalúa justamente es la línea de base o frecuencia cardíaca fetal. Y de ahí es que yo voy a tener de base para las otras variables. Entonces, ante diferentes situaciones, sobre todo cuando son trazados patológicos, una de las más grandes dudas que se tiene justamente es la identificación de la línea de base, y que muchas veces se ha tenido que colocar inclusive línea de base indeterminada o indetectable. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿sabemos entonces evaluar bien lo que son las variables? ¿Las identificamos? Al menos podemos evaluar. También recordemos de que cada interobservador, me refiero a cada uno de nosotros, cuando evaluamos un trazado, podemos tener algunas discrepancias, claro que sí, no todos vamos a ver, por ejemplo, una línea de base de 150 o 140, otros pueden ser más acuiciosos de repente y decirme 142, otros 151, ¿no? Pero sin embargo, estamos dentro de lo que es la normalidad. Muchas veces me dicen, yo he dado puntajes, me sale un puntaje determinado, a mi otro colega también le sale el mismo puntaje, pero las variables han sido evaluadas de diferente manera. Por decir, la colega ha puesto 2 puntos en variabilidad y la otra colega ha puesto 1 punto, pero al final sumando la calificación les ha salido lo mismo. Entonces, esa es otra de las cosas también que en monitoreo electrónico fetal se suscita. Hay trazados muy fáciles de identificar una variabilidad, una línea de base, una aceleración, una desaceleración y cuál tipo de las desaceleraciones están presentes. Sin embargo, muchas veces pues no se logra identificar. Entonces ahí viene el problema, ahí viene cuando sobre todo son patológicos.
se me oye. A ver, por favor. A ver si me escriben, por favor, si es que se escucha bien. Sí, se lo ¿Sí? escucha muy bien, obstetra, no se preocupe. ¿Sí? Ya. Sí, Listo, sí, porque hay una participante que me dice que no me oye. ¿Sí? Me comunican, si no, para hablar un poquito más fuerte de repente o acercarme un poco más. ¿Sí? Listo. Entonces, como les decía, importante lo que son este tipo de pruebas que se puedan solicitar y sobre todo que yo sé que la mayoría de repente, la mayoría ok, ya, gracias. La mayoría me puede decir, pues, que en realidad a veces no se identifica bien cuando nos viene una paciente, por ejemplo, una paciente que tenga este tipo de prueba, por ejemplo, ¿no? Y quiere saber si es que lo que le han realizado está bien. Muchas veces acude a un centro asistencial o a una de las colegas y para decirles justamente que le explique qué es lo que ha salido. Entonces, lo que nos compete a nosotros en general es saber al menos lo básico para nosotros poder de lo básico ir a lo más patológico. Siempre es así. A veces yo escucho que las colegas dicen, no, queremos ver trazados, ya, ¿no? Pero en realidad, si es que no tenemos claro lo que son las definiciones de las variables, en realidad sí, porque las situaciones se van a dar. Y como les decía, una de las cosas que tenemos también es que no vamos a coincidir mucho en algunas evaluaciones. Lo que sí es que lo que no vamos a eso sí, de repente a permitir de repente el de que una colega me diga patológico y el otro, pues, la otra que es normal. Entonces ahí hay mucha diferencia. Que puede haber unas pequeñas discrepancias en algunas valoraciones, podría ser, pero siempre nosotros cuando hacemos una valoración siempre tenemos que corroborar y sobre todo tenemos que hacer un puntaje al final, después de haber hecho todo lo que nosotros tenemos que hacer como una reanimación. Y eso también lo vamos a mencionar en esta ponencia. Porque si después que hemos hecho todo lo que se debe realizar en un monitoreo para de alguna forma corregir lo que estamos evaluando, lo que estamos visualizando al realizar un monitoreo, entonces recién damos un puntaje final, recién ahí podríamos decir que es patológico. Pero con solo mirar y no de repente permitir que pase mucho tiempo y no hemos hecho ningún tipo de reanimación, ningún tipo de estímulo y solamente calificamos, podríamos calificar mal, inclusive no adecuadamente. ¿Por qué? Porque el feto también puede tener diferentes estados conductuales, eso también lo vamos a mencionar el día de hoy. Bueno, entonces para dar inicio, quería hacer un preámbulo previo. Entonces, vamos a hablar un poco de las variables, algunas imágenes un poco patológicas para que también se vayan acostumbrando. Y en la tarde vamos a tener lo que ya es MIP, monitoreo intraparto con los trazados patológicos. Ahí sí, ya vamos a hablar de frente de las variables, van a intervenir, de repente la que desean intervenir, y vamos a ver casos clínicos en realidad, casos clínicos donde nosotros tenemos que evaluar y dar un puntaje. Recordar también que en las pruebas anteparto, como su nombre lo dice, las pruebas anteparto, tenemos lo que es el test estresante y no estresante. Las dos pruebas, ¿se dan puntajes? Sí. ¿Bajo qué valoraciones vamos a considerar? Bajo Fisher modificado, ¿no? Bajo esos criterios vamos a evaluar lo que es el test estresante y no estresante. El test no estresante se realiza a partir de las 28 semanas. Y el test estresante, que voy a producir estrés en mi feto, se prefiere realizar en fetos a término, porque justamente queremos valorar el grado de insuficiencia placentaria. Por lo tanto, se realiza a partir de las 37 semanas y algunos autores mencionan 36,6/7. También es válido, ¿verdad? ¿Tiene que ser intrahospitalario? Sí, porque recordemos que el útero es un músculo. Por lo tanto, si nosotros estimulamos, es muy probable que ante el estímulo eso se prolongue y continúe y desencadene en un trabajo de parto. Vamos a explicar lógicamente posteriormente por qué se solicita. Y en las pruebas intraparto, como su nombre lo dice, ahí sí no dan calificaciones. No se da calificaciones, se evalúa de otra forma las variables y sobre todo nosotros trabajamos con lo que es NICH 2008, bajo esa categoría, bajo esa definición que lo da por categorías, es que nosotros vamos a informar. Entonces, miren, hay dos grandes grupos, uno que utiliza Fisher modificado con puntajes y el otro que es
MIP, que es con niche, y donde solamente se coloca categorías, nada más, no colocamos puntajes ni nada. Nosotros decimos categoría 1, ya la persona que sabe qué cosa incluye o qué cosa valora una categoría 1, qué cosa valora una categoría 2 y qué cosa es cuando yo coloco categoría 3. Por ejemplo, yo veo algo patológico, evalúo lo que incluye categoría 3 y pongo al final, ¿no? Evaluación del MIP categoría 3. Entonces la persona que lee dice, uy, categoría 3, uy, es patológico. Entonces miren cómo mediante las evaluaciones que vamos a realizar, pues normalmente nosotros vamos a dar un informe que muchas veces va a servir para lo que es la decisión de cuál es la mejor vía para el término de este embarazo o de repente para continuar también, ¿no? Solamente es para evaluar. Entonces, monitoreo es bastante amplio, es un tema bastante amplio. Con decirles que hay temas que inclusive en una sola clase se puede hablar solamente de línea de base. Y uno dice, ¿qué tanto se tiene que hablar en línea de base? Bastante. Todo lo que es patológico, todo lo que es taquicardia, bradicardia. Entonces, miren, cada una de las variables es como para hacer una clase, solamente variables. Una clase de variabilidad, una clase de desaceleraciones y así sucesivamente, ¿no? Entonces es bastante amplio monitoreo. Pero vamos a ver lo básico, lo más importante que se tiene que conocer para ir a lo más patológico. Listo, empezamos entonces. A ver, un ratito. Bueno, las dos imágenes que les presento, que bueno, ahí están, dos tipos de presentaciones, dos tipos de evaluaciones. Ahora ustedes dirán, ahí puedo evaluar mis variables, ahí está. No siempre nos va a tocar un trazado que vamos a ver aceleraciones, por ejemplo, un trazado donde vamos a ver un montón de movimientos, un trazado donde de repente va a haber contracciones, no va a haber contracciones. Nosotros con ver un trazado debemos de inmediatamente acordarnos de las 5 variables que yo voy a evaluar. Si yo miro un trazado, inmediatamente ya estoy mirando su línea de base, inmediatamente estoy viendo si hay aceleraciones, estoy viendo si hay variabilidad, si hay desaceleraciones, si hay movimientos fetales, estoy viendo si es un desestresante, no estresante, o de repente ya se convirtió en MIP. Porque muchas veces las pacientes vienen a hacerse un monitoreo y encuentro contracciones, 2 en 10, 3 en 10, ¿no? Evalúo, los latidos están bien, la variabilidad está bien, todo está bien, pero hay presencia de contracciones. Entonces, ¿cómo clasifico? ¿Es un test no estresante, estresante o es un MIP? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que es un test estresante y MIP? El estresante utilizamos oxitocina, es cierto, tiene que haber un parámetro de contracciones de 3 a 4 en 10, ¿no? Mayor de 60 milímetros de mercurio, pero también en el caso del MIP, por ejemplo, ¿cómo lo diferenciamos? Hay contracciones, pero de repente no hay un patrón, pero hay contracciones. Y si hay contracciones, el feto está en estrés, por eso se llama estresante. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en el MIP hay dilatación. Basta que haya dilatación, ya con nosotros ya estamos considerando como un monitoreo intraparto y por lo tanto pasa a ser otro tipo de calificación, otro tipo de evaluación. Entonces estamos viendo acá dos trazados, ¿verdad? Dos trazados donde estamos viendo una desaceleración y tendríamos que ver qué tipo de desaceleración, porque también tenemos dentro de ese grupo las desaceleraciones prolongadas, ¿no? En el otro extremo tenemos una imagen donde claramente vemos pues que no hay aceleraciones, la variabilidad está disminuida, ¿no? Hay una ligera desaceleración que podría estar asociada a la única contracción que al menos tiene la forma de una contracción, porque esa es otra de las cosas que también se evalúa. Las contracciones tienen que tener un patrón con respecto a la forma, al tiempo, a la duración, porque a veces decimos, ¿serán contracciones? ¿Es irritabilidad uterina? ¿O son de las de Braxton Hicks? ¿No? Entonces, ¿por qué les digo? Porque en un informe se tiene que mencionar, en un informe se tiene que colocar si es que hay presencia de lo que son contracciones uterinas, porque la definición es la siguiente. Bueno, ya vieron los dos trazados, ¿verdad? Si yo les digo califíquenlo, yo sé que la mayoría de repente ya maneja lo que es monitoreo electrónico fetal. Entonces, de repente, si yo les digo califíquenlo rápido, porque por ejemplo, en nuestro hospital, nosotros muchas veces tenemos que evaluar en forma rápida
porque estamos haciendo el trazado, está corriendo ya el papel a la velocidad del papel y inmediatamente estamos ya prácticamente evaluando. Solamente estamos esperando que se termine el trazado, que normalmente es 30 minutos, mínimo se debe realizar en 30 minutos. No se puede realizar en menos tiempo. Ahora, si es algo muy urgente, es una paciente patológica, que al menos quieren tener una primera valoración para tener una idea de cómo es ese feto, pues podría utilizar 20 minutos, pero con 20 minutos en realidad dar una calificación que me pueda servir para de repente definir, muchas veces no nos va a ayudar mucho, pero un trazado de 30 minutos sí me ayuda más, porque en 30 minutos puedo evaluar mejor. Ahora, si yo no evalúo bien las variables, no identifico bien las variables y veo que por ahí puedo hacer algún tipo de estímulo, lo puedo ampliar a 40 minutos y máximo hasta 120 minutos, inclusive, pero siempre y cuando no haya ninguna patología. Si hay una patología, definitivamente lo tengo que ya terminar e informar siquiera dentro de los 20 o 30 primeros minutos que estoy evaluando el trazado. Recordar también como parte muy importante que el monitoreo electrónico fetal, ¿qué cosa es? El trazado es un documento médico legal. Entonces, por tanto, sí tiene una validez y tenemos que realizarlo en forma correcta e informar, y si en caso estamos ante una duda, por ejemplo, de cualquier tipo de lo que nosotros podamos encontrar, es válido que en la parte de observaciones nosotros coloquemos también qué es lo que nosotros podemos descartar o sugerir de repente alguna prueba complementaria, porque eso sí se suscita y eso hemos tenido muchas veces. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Listo, entonces, como verán, es importantísimo monitoreo, son bastantes cosas que se deben considerar. Bueno, vamos a empezar. ¿Por qué les decía que se tiene que considerar lo que es las contracciones? Porque justamente dentro de su definición es esa, ¿no? Es la relación de la frecuencia cardíaca fetal en relación a las contracciones uterinas y a los movimientos fetales. Quiere decir que las contracciones intervienen con respecto a la frecuencia cardíaca fetal, a su respuesta, que puede provocar de repente una taquicardia, una bradicardia, o puede provocar una variabilidad silente, o puede provocar un patrón sinusoidal. Miren que son términos que debemos usarlo. Entonces, por eso les decía, muchas veces me dicen, yo ya sé variables, ya no me expliques, ¿no? Sin embargo, hay términos que debemos manejar y sobre todo ahora vamos a ver si lo conocemos en realidad, lo que son las variables, y si no, vamos a recordar un poquito para definir o de repente aclarar algunas dudas que hemos tenido, ¿no? Como parte introductoria, entonces, mencionamos, por ejemplo, que el monitoreo fetal se plantea como una valiosa herramienta de control y vigilancia de la vitalidad del feto. Eso es cierto, y en estas circunstancias más. Fetos, pacientes gestantes que están con COVID, por ejemplo, es un monitoreo constante el que tenemos con ellas. Nuestras pacientes están llegando en trabajo de parto. Por lo tanto, en emergencias se les realiza monitoreo y se las evalúa. Aparte de las otras pruebas que le puedan solicitar, de pruebas de ayuda diagnóstica como ecografía y otras cosas más. Pero si es que están en trabajo de parto, pasan a sala de dilatación y también están con un monitoreo perenne, un monitoreo constante. ¿Por qué? Porque el COVID tiene sus características. Entonces, justamente en una de las... Ya, los dos temas. En realidad, miren, ¿qué usamos nosotros como el equipo? ¿Cómo se llama? Un cardiotocógrafo. Por eso que en otros lugares también le llaman cardiotocografía fetal, porque es la evaluación que hacemos con el cardiotocógrafo. Pero la prueba se llama monitoreo electrónico fetal. Eso es. Entonces, con cualquiera de los nombres, por ejemplo, les van a decir, no le van a decir, envíenle una cardiotocografía fetal. En realidad, tiene relación, es cierto, pero la prueba se llama un test no estresante, que normalmente es lo que envían, o si no, envíale para que le realicen un monitoreo electrónico fetal. Lógicamente, cuando yo realice esa prueba, yo tengo que preguntar si la paciente, pues, está con contracciones, no está con contracciones. O sea, todo hay un protocolo que se hace antes de realizar la prueba. Ojo, acá solamente estamos viendo variables. Pero, por ejemplo, si me llega una paciente con una orden de monitoreo electrónico fetal, porque así viene la orden, no viene con cardiotocografía fetal, puede ser también. Pero como le dije, la prueba, el equipo se llama cardiotocógrafo. Entonces, vienen con una prueba y lo primero que yo pregunto, ¿cuál es el diagnóstico? Y por cuál es el motivo por qué la paciente viene a un monitoreo.
puede venir por emergencia y de repente me refiere de que en realidad la paciente no siente movimientos fetales. Por eso está viniendo, entonces yo tengo que realizar la prueba. O ahora con esta pandemia, puede ser que la paciente está con problemas de respiración. ¿Le tengo que hacer inmediatamente una valoración, un monitoreo? Claro que sí, y lo tengo que hacer inmediatamente, claro que sí. Entonces, por eso le decía, con cualquiera de los dos nombres lo van a encontrar, pero en realidad cuando nos envían una prueba, dice monitoreo electrónico fetal. Ahora nos pueden especificar, pueden decir pruebas, puede ser test no estresante, y si es intrahospitalario, sí nos pueden pedir de repente un test estresante. No estresante, estresante, ¿no? Listo. A ver, un ratito, lo que pasa es que hay un poquito de bulla, entonces quería un poquito bajarlo. Bueno, asimismo dice, nos ayuda a detectar situaciones en las cuales la misma está deteriorada, lógicamente. Y como les decía, actualmente pues tenemos pacientes que vienen gestantes con COVID. Entonces lo que más nos preocupa a nosotros es el realizar el monitoreo en forma rápida y detectar si es que los latidos están en los valores normales o si es que está alterado sobre todo ¿qué? La variabilidad y la aceleración. Porque recuerden que los dos tienen que ver con el sistema nervioso, sí, es cierto, pero si tenemos una paciente que, por ejemplo, no está respirando adecuadamente, recordemos que la tercera parte de lo que respira la mamá es del bebé. Por lo tanto, si una mamá no oxigena adecuadamente, el feto tampoco. Y por lo tanto, ¿se podría descompensar? Claro que sí. ¿Sí? A ver, seguimos entonces. Tanto anticiparse y prevenir como actuar a tiempo en estas situaciones es la esencia de este importante estudio. Es cierto, tenemos que nosotros anticiparnos, sobre todo porque conforme vayamos viendo el monitoreo, nosotros vamos a darnos cuenta que el feto está cursando en forma normal o no. Por ejemplo, si en los 10 primeros minutos yo estoy haciendo mi trazado y veo que tengo una variabilidad silente, o sea, una variabilidad indetectable, como también la llaman, pues definitivamente yo tengo que actuar después de los 10 primeros minutos o de repente después de los 5 primeros minutos. Entonces, eso es el anticiparnos, en prevenir, en poder avisar oportunamente, porque lo repito también y siempre lo repito en todas las ponencias, un feto que se empieza a descompensar, ¿no? Por una falta de oxigenación adecuada, etcétera, porque pueden ser varios factores. Cuando uno lo detecta a tiempo, podemos nosotros manejarlo y de repente hacer otro tipo de estímulos para verificar si esta descompensación es real, ¿no? Y que sí el feto necesita pues que acabe por la mejor vía. Pero también si es que nosotros dejamos que pase mucho tiempo y recién identificamos y queremos mejorar esa situación, muchas veces es muy tardío y en realidad al final acaba por siendo interviniendo en forma rápida, ¿no? Listo. Listo. Entonces, miren, bueno, ya lo mencionamos, de repente alguna vez ustedes también lo han visto. Esto es prácticamente todos los elementos que nosotros utilizamos, todos los accesorios que nosotros utilizamos. Estas las cintas que son importantes colocarlas bien. Cuando se hace una práctica en vivo, también nosotros, ¿qué enseñamos? A cómo colocar los traductores. Porque una de las cosas que tenemos también es que colocan mal los traductores y también los ajustan no adecuadamente. Y de ahí perdemos información, sobre todo cuando queremos detectar, sobre todo, actividad uterina. En ese caso, sí tenemos problemas, o también cuando no se puede escuchar bien los latidos, sobre todo en pacientes que tienen polidragnias, por ejemplo, ¿no? Ahí sí tenemos, o cuando hay pacientes que tengan obesidad mórbida, también muchas veces tenemos dificultades, inclusive para hacer lo que es las maniobras de Leopold para localizar el dorso y poder colocar, en este caso, los monitores. Listo. Entonces, miren aquí, esto es para lo que es la actividad uterina. Miren, tiene un sensor
que justamente es el que va a captar, ¿qué cosa? Va a captar la actividad uterina. Entonces es importante colocarlo bien, y esta es una zona donde no debe ir, por ejemplo, el gel, y muchas veces encontramos y por eso se valoran los monitores, ¿no? El tipo de papel, que es importante también, el tipo de papel, cada equipo tiene su propio papel, eso también es importante conocerlo. Estos son los traductores que se están usando actualmente. Philips es una de las empresas que tiene, que son inalámbricos, por lo tanto, permite movilidad a la paciente y que esta paciente no se estrese en gran medida, ¿no? Sobre todo eso. Bueno, dentro de las definiciones, como les decía, es la evaluación de la frecuencia cardíaca fetal y su variación en relación a la dinámica uterina y movimientos fetales, para lo cual utiliza, ¿qué cosa? La cardiotocografía fetal, en este caso el monitor que también llamamos monitor fetal, o lo que es el cardiotocógrafo. En todo caso, si es un cardiotocógrafo, ¿cómo es la prueba? Cardiotocografía fetal. Pero normalmente acuérdense que cuando nos solicitan un monitoreo, lo piden como monitoreo electrónico fetal, ¿sí? Y especifican si quieren que es estresante, no estresante, o desean un MIP, ¿no? Un monitoreo intraparto. Listo. Objetivo siempre va a ser valorar la reserva placentaria. Recordemos que las variaciones que se puedan dar a nivel de la frecuencia cardíaca fetal justamente es cuando la placenta no aporta en gran medida el oxígeno adecuado a las pacientes, ¿no? En este caso al feto. Entonces, ¿lo vamos a ver reflejado? Sí, porque va a haber la aparición dentro de las variables. ¿Cuál es la variable que está más relacionada con respecto a lo que es la reserva placentaria? Justamente son las desaceleraciones, ¿no? Detectar la hipoxia fetal también es uno de los objetivos, por eso se realiza el monitoreo. Prevenir la asfixia neonatal que pueda causar la muerte o daño neurológico permanente e irreversible. Sí, sobre todo, ¿cuál de las variables? La variabilidad, que es una de las principales, una de las que primero nosotros evaluamos cuando vemos un trazado, justamente para corroborar si es que podría haber o podría desencadenarse un daño neuronal, y por lo tanto tenemos que actuar en forma precoz y en forma rápida y detectar y decir, sí, es una variabilidad silente, tenemos que actuar, tenemos que avisar, informar para que se pueda decidir cuál es la mejor vía, ¿no? Bueno, los parámetros tenemos acá lo que es la línea de base o frecuencia cardíaca fetal, con cualquiera de los dos nombres lo van a encontrar, la variabilidad, las aceleraciones, las desaceleraciones, y dentro de las desaceleraciones vamos a encontrar tres grandes grupos: las desaceleraciones precoces o de tipo 1, tardías o del tipo 2, y las del tipo 3 o funicular o umbilical, o variables también se llama, ¿verdad? También tenemos lo que es la cinética fetal o movimientos fetales. Contracciones uterinas no son parámetros que se evalúan, pero sin embargo tienen relación, porque todas tienen relación con lo que es, según la definición, con las contracciones uterinas. Y bueno, acá estamos viendo justamente un trazado medible, así también le llamamos. Es un trazado evaluable, no evaluable. Lógicamente, aquí también vamos a ver justamente si es que podemos evaluar. Como les dije, cuando vemos un trazado, lo primero que vemos es si hay variabilidad, aceleraciones, si hay desaceleraciones. Si hay desaceleraciones ya nos estamos preocupando, porque significa, y hay contracciones, ya estamos pensando de que podría de repente complicarse, si sobre todo vemos las desaceleraciones del tipo 2, que son las que más nos preocupa y la que muchas veces nos va a indicar inicio de sufrimiento fetal, inicio de sufrimiento fetal sobre todo, ¿no? Listo, bueno, ahí está un trazado evaluable, un trazado que todos quisiéramos que nos toque, que todos quisiéramos que siempre sean así, ese tipo los trazados, porque es fácil, puedo evaluar una aceleración, una variabilidad, una línea de base, puedo evaluar si hay desaceleraciones, no hay contracciones, por lo tanto, no hay ningún cambio a nivel de la frecuencia cardíaca fetal. Hay movimientos fetales, pero no tanto porque la mamá lo ha pulsado, sino porque el equipo es ultra sensible, ¿no? Tan sensible que capta inclusive cuando la mamá tose, la mamá respira, la mamá estornuda, la mamá llora, o la mamá sobre todo respira en forma profunda. Hay formas también que se dibujan en la parte inferior, sobre todo aquí, en la parte de lo que es la actividad uterina, ¿no? Miren también, por ejemplo, miren esta parte, aquí es porque la mamá está respirando, de repente agitadita o asustadita, no sabemos, pues, ¿no? Todas las pacientes que nos puedan llegar, ¿verdad? Una de las cosas que también menciono antes de pasar esta diapositiva
verifiquen cuando hagan un monitoreo la fecha y la hora exacta. Verifiquen, por favor, porque como les dije, este es un documento legal. Si no coincide lo que es la fecha y la hora que ustedes están realizando y por ahí pueda suscitarse el caso de que hay un óbito fetal, en realidad van a ir a los tiempos y van a evaluar los tiempos, si es que se actuó bien, se actuó tardíamente o no. Entonces, importante, si ustedes ven que su equipo no está calibrado adecuadamente, lo pueden calibrar, se maneja. Y si no fuera así, con lapicero lo pueden colocar la hora, fecha de inicio y la hora de término. Eso sí también lo pueden hacer. Línea de base o frecuencia cardíaca fetal. Bueno, ya lo sabemos nosotros, pero vamos a mencionarlo. Incluye lo que es el nivel de promedio de la frecuencia cardíaca fetal en un segmento de 10 minutos y se expresa en latidos por minuto, ¿no? Se excluyen las aceleraciones, desaceleraciones. Ojo que en algunas literaturas lo van a encontrar como desaceleraciones y en otras como deceleraciones. No se asusten, es lo mismo. ¿Se puede tomar en 2 minutos? Claro que sí, se puede tomar en 2 minutos, ¿no? Y también se puede tomar en 10. ¿Por qué en 2 minutos? Porque muchas veces hay contracciones o hay factores que no nos permiten tomar en un solo corte en la línea de base. Entonces podemos tomar en 2 minutos como mínimo, sí, para tener o para poder hallar una línea de base, claro que sí. Ahora, Figo en el año 2015 dice que para ellos, por ejemplo, los valores normales de la frecuencia cardíaca fetal es de 110 a 150, ¿no? Pero lo que nosotros vamos a manejar es de 110 a 160. Bueno, ahí estamos viendo, esa es una imagen que también siempre lo coloco porque es bastante sencillo evaluar una línea de base. Entonces los invito, no sé si hay colegas también, varones, para que ustedes nos puedan decir, por ejemplo, ahí la línea de base, ¿cuántos serían? ¿No? Recordemos que todos ya conocemos, ¿no? De repente, o algunas de repente están acordándose un poquito de lo que manejamos en monitoreo, lo que nos han enseñado de repente. En todo caso, estamos para recordar, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes aquí? ¿Dónde sería nuestra línea de base? A ver, ¿alguien desea participar de repente? A ver. Ah, fácil, ¿verdad? Al toque. Y una de las cosas que siempre les recomiendo, muy bien, me parece muy bien que todo. Ve, ahí tenemos ya una discrepancia con Isabel que dice 142. Entonces, se dan cuenta, pero si le vamos a dar una calificación según Fisher, ¿qué dice? Que se le dan 2 puntos, porque estamos dentro de los valores que son de 110 a 160 y algunos autores consideran de 120 a 160. Entonces, ahí viene la discrepancia, pero ojo, que es el mayor número de puntos que yo pueda hacer con un solo corte. Tengo que cortar todos los puntitos de los latidos cardíacos fetales. Esa es la frecuencia cardíaca fetal o lo que es la línea de base. ¿Lo puedo tomar en varias partes de mi trazado? Sí. Recordemos que, ahorita vamos a ver también algunos trazados. Ustedes van a ver que a veces no se puede tomar una línea de base ni siquiera en 2 minutos. Entonces, una de las cosas que también recomiendo siempre es que la persona que realiza el monitoreo es la persona que tiene que evaluar. Porque si yo veo que no puedo valorar las variables, lo que yo voy a hacer es ampliarlo, de tal manera que me permita sí ubicar una línea de base, una variabilidad, una aceleración, movimientos fetales. Entonces, eso es lo que es monitoreo. No solamente es colocarle el monitor, dejarle regresar en 30 minutos, ¿no? Y decir que salió. No es así. El monitoreo es que yo estoy al costado de mi paciente, estoy evaluando los minutos que están pasando, el trazado, cómo se está dando, y si veo que hay alguna complicación, actuar inmediatamente. Eso es monitoreo. Algunas me dirán, no, pero tengo en una sala 6, 7 pacientes, con todas con monitor fetal. Ok, podemos tenerlo, pero tenemos que estar al tanto, porque el monitoreo es así. No es una prueba sencilla, es una prueba evaluadora, evaluativa en todo caso, que me va a servir para que tengan o tomen medidas con respecto a si es que este parto o este trabajo de parto continúa o esta paciente en su embarazo está cursando en forma normal. Sí, por lo tanto es muy importante el que nosotros cuando demos una calificación sea lo más adecuado y lo más cercano a lo que nosotros estamos valorando. Porque recuerden que si me dicen que es un trazado patológico, inmediatamente el profesional que esté tratando va a decir hacemos término de embarazo. Entonces, miren cuán importante es la valoración que nosotros demos y sobre todo en la parte de observaciones lo que nosotros coloquemos también es muy importante. Y listo, sí tienen razón las colegas. 140, bueno, vamos a ver acá.
un ratito. Ahí está, exactamente. Y bueno, ahí tenemos justamente, miren, ¿se dan cuenta? He hecho un corte, que lo puedo hacer con reglita, ¿no? Con algo que me ayude. Hago un solo corte y miren cómo aquí, vamos a agrandar un poquito la imagen. Se dan cuenta que, miren, ha cortado en estos puntos, aquí también. O sea, en este grupo, el mayor número de puntos lo ha cortado. Ahora, uno va a decir, ¿y dónde 2 minutos? ¿Dónde 2 minutos? Normalmente, todos los papeles termosensibles en la parte del centro dice 1 centímetro, 1 minuto. ¿Qué significa? Que el papel va a correr 1 centímetro. Lo pueden medir con reglita también. Corre 1 centímetro, eso equivale a 1 minuto de mi trazado. Por lo tanto, 2 cuadraditos serían 1 minuto y otros 2 cuadraditos serían 2 minutos. Por lo tanto, aquí hay 1 minuto y acá hay 2 minutos. Entonces, ¿coinciden que sí puedo tomarlo? Sí, claro que sí. Aquí también, de la misma manera, sí. ¿Y cómo? ¿Y dónde sé que, por ejemplo, es 185? Porque la escala es otra de las cosas que también yo tengo que visualizar. Miren, 180, 190, 200, 210. Entonces, ¿dónde sería 185? La mitad, ¿verdad? Entonces, las escalas las tengo que conocer también. Sí, por ejemplo, aquí es de 10 en 10. 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240. ¿Se dan cuenta? Es importante saber todos esos datos y saber dónde es un minuto, dónde es 30 segundos, dónde es 15 segundos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y bueno, pues este es un test no estresante porque no tiene contracciones, ¿verdad? Taquicardia y bradicardia, importantísimo saber, sí, porque muchas veces me dicen taquicardia fetal, porque estaba en 160, subió a 170, duró 2 minutos, 3 minutos, regresó a su estado inicial, otra vez 160, y por ahí me dicen, uy, está con taquicardia fetal. Ojo, que cuando decimos taquicardia o bradicardia fetal es porque esta se mantiene por más de 10 minutos. E inclusive podríamos estar hablando de un cambio de línea de base. Entonces, es importante saber cuándo es una taquicardia, cuándo es una bradicardia y las características. Recordemos que la taquicardia nos avisa que algo no está bien. Y lo primero que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Tomar funciones vitales a la mamá. Si la mamá tiene temperatura alta, o sea, tiene 38, 39, lógicamente en el feto que va a ocasionar una taquicardia fetal. Y no es porque el feto esté mal, sino porque la mamá tiene un problema de fiebre. Por lo tanto, tengo que colocarle algo a la mamá, un antipirético, baja la temperatura, inmediatamente los latidos también se empiezan a normalizar. Con respecto a la taquicardia y bradicardia, ya sabemos cuáles son los valores normales, solamente para mencionarlos, pero también para mencionarles que hay varios autores que lo definen. Tenemos Caldera y Barcia, o ¿no? Dentro de los que son los grandes autores que fueron los que estudiaron o en todo caso hicieron sus trabajos con respecto a qué cosa es monitoreo y por qué era importante la valoración de la frecuencia cardíaca fetal y sus variaciones, evaluarlas. ¿Por qué a veces nacían bebés ovitados? ¿Por qué nacían bebés con agar bajo? Entonces ellos hicieron estudios y justo uno de los representativos es Hong. Hong, por ejemplo, dice, miren lo que dice él, taquicardia moderada de 160 a 180. Mayor de 180 es marcada. Es una definición válida que la podemos utilizar. En el caso de bradicardia, miren, de 120 hasta 100, para él es una bradicardia moderada y mayor de 100, o sea, menor de 100, perdón, es una bradicardia marcada. Entonces basta que él diga, es una bradicardia marcada. Se supone que la persona que lo escucha va a entender que es una frecuencia cardíaca menor de 100 inclusive, ¿no? Entonces, miren los términos y de acuerdo a esos términos es que uno lo habla, ¿no? Y uno tiene que entenderlo, ¿sí? Listo, bueno, ahí estamos viendo, es otra imagen que también siempre coloco. A ver, ¿cuánto es la línea de base? De repente ahí también vamos a tener discrepancias, claro que sí, vamos a tener discrepancias. A ver, ¿cuánto sería? Vamos a las escalas, otra vez menciono, eso es un test estresante, no estresante. Vamos a evaluar algo que no nos gusta de este trazado, algo que nos parece que no está cursando bien. Recordemos las 5 variables, ya las mencionamos, la frecuencia cardíaca fetal o línea de base, variabilidad, las aceleraciones, desaceleraciones y los movimientos fetales. A ver.
190. A ver, 120, 130, 140, 190, 180, 190. Aquí sí es 190, ¿verdad? Aquí es un poquito más, ¿se dan cuenta? A ver, vamos a acercar la imagen. A ver. Ahí está, se ve más claro, ¿verdad? Miren, aquí es 190, está muy bien lo que dice la colega, pero aquí, si quiero tomar en 2 minutos, acá sube un poquito más y acá otra vez vuelve a estar en 190. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando uno haya una línea de base y esta línea de base es válida, sí, es válido también tu observación, Beverly, claro que sí. Entonces, normalmente, por ejemplo, si yo tomo una línea de base y yo digo 140, en varias partes de mi trazado yo voy a encontrar 140. Entonces, eso sí es una línea de base. En cambio, si yo encuentro 140, 128, 160, ya un poco que varía, ¿no? Y si tengo esa disyuntiva, entonces sí es válido también sumarlo los tres y dividirlo entre 3. Y esa sería mi línea de base general de mi trazado. Es válido. Sobre todo en quienes va a ser válido cuando haya trazados patológicos. Ahí ustedes van a ver, y eso lo vamos a ver en la tarde en todo caso, los patológicos. Ahí ustedes van a decir dónde es la línea de base y van a tener esa de repente duda de decir si es que en realidad es válido o no válido lo que estamos evaluando. Pero, ¿cuál es lo más saltante acá? Ya dijeron 190, pero si evaluamos, si queremos ver las 5 variables al unísono en un solo momento, ¿qué podemos observar? ¿Ese trazado está bien? ¿Ese trazado está mal? Ya tenemos que dar una calificación inmediata. Recuerden, en monitoreo y en pacientes en emergencia tenemos que actuar rápido y decir rápido ya nuestra primera impresión de lo que estamos visualizando. A ver, ¿qué podemos decir ahí, por ejemplo? Ya dijeron una línea de base, pero algo muy saltable, muy resaltante y muy notorio que estoy viendo en primera instancia en lo que es este trazado. A ver, ¿qué podría ser? ¿Qué podría ser? A ver. Bueno, sí, exactamente. Es una taquicardia porque estamos viendo que es en todo el trazado prácticamente. Pero no solamente estamos evaluando la frecuencia cardíaca fetal o línea de base, sino también estamos hallando las otras variables. Si nosotros evaluamos las otras variables, ¿qué estamos encontrando? Que hay, por ejemplo, una variabilidad silente, disminuida, moderada, saltatoria. ¿Qué pasó? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evaluar. Una variabilidad silente, ¿no? Una variabilidad, ahora uno dice silente, ¿y qué es silente? Silente es cuando no podemos medir el punto más alto menos el punto más bajo. No podemos porque no hay mucha diferencia. Y es prácticamente algo lineal, ¿no? Que ahora lo vamos a ver lógicamente también, ¿no? Entonces, eso es lo que nos llama la atención. Miren, taquicardia más la variabilidad silente. ¿Probabilidad que el feto pueda tener alguna complicación? Sí. Sí. Eso es lo importante. Por eso les dije, no solamente es valorar, hay taquicardia, es cierto, pero si esta taquicardia, o sea, ya de por sí la línea de base está alterada, y esto esté asociado a otras variables que también puedan estar alteradas, ya me dice que este feto no está en buenas condiciones y tengo que actuar ya, ¿sí? Listo, seguimos entonces. Ahí tenemos otro caso, miren, y abajo en la parte inferior vamos a tener también otra situación. Miren, por ejemplo, ¿qué estamos viendo acá? Acá también hay dos situaciones. Dos situaciones. A ver si ustedes evalúan. La cosa es que puedan ustedes también interactuar, también ustedes puedan opinar, porque les podría tocar ese trazado. Ojo, les podría tocar ese trazado también y tendremos que evaluarlo. Y otra de las cosas que también siempre les aconsejo, que si están con otra colega, consulten. Eso no quiere decir, uno puede ser especialista, puede tener muchos años haciendo monitoreo, pero cada trazado es único. Podría asemejarse en algo, pero cada trazado es único. Entonces, muchas veces uno se encuentra en la disyuntiva de que sí, lo que estamos observando es cierto o no. Entonces, es válido que yo pueda consultar con otras colegas, otras compañeras que estén en mi servicio, o pueda consultar de otra manera. Claro que sí. Claro que sí. Recuerden que va a ir su firma, va a ir la firma de ustedes. Entonces,
es válido que se pueda consultar ante una duda, sobre todo cuando es muy probable que sean trazados patológicos, que muchas veces no se logra identificar claramente las variables, ¿no? Bueno, lo más saltante acá, que hay una bradicardia, y otra cosa saltante aquí es la variabilidad. En el otro caso fue taquicardia más su variabilidad. Dos factores que en realidad no me ayudan mucho y podría decirme que este efecto está mal. En el caso de esta imagen, de este trazado, también es de la misma manera. Hay un problema de bradicardia, pero también acompañado de una variabilidad silente. Entonces son dos cosas que en realidad me dicen que este feto ya está entrando o ya entró en un cuadro de sufrimiento, por lo tanto yo tengo que actuar inmediatamente y no esperar que miren cuánto tiempo de trazado ha pasado y todavía no hago nada. Todavía no hago cambio de posición, algún tipo de estímulo, un EVA, ¿no? Entonces, como les dije, los 10 primeros minutos son de evaluación, son evaluatorios, pero tengo que actuar inmediatamente. Y en la parte de abajo que estamos viendo, contracciones, ¿o qué cosa es esa imagen? A ver si alguien desea intervenir. ¿Sí? A ver, alguien que desea intervenir. ¿Qué es la parte de aquí? ¿Qué es lo que yo estoy viendo? ¿Por qué se está dando así, tipo plumón? Tipo como si yo estuviera haciendo algunas rayitas, ¿no? Algunas manifestaciones. ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿qué podría ser? También ese es un tema que se toca en monitoreo, pues son factores maternos, ¿no? Factores maternos y factores fetales. Y dentro de ese grupo se menciona justamente este punto que les voy a mencionar. A ver, ¿alguien me dice? Bueno, para empezar, a ver. Muy bien, Carmen, muy bien, colega, muy bien. Claro que sí, es respiración. Recuerden que a la mamá cuando tiene contracciones, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que le han enseñado? Que respire. Y les vuelvo a repetir, el equipo, el monitor fetal, capta todo. Capta respiraciones, si la paciente convulsiona también. No necesariamente, ¿eh? No. Muchas veces este tipo de imagen es más que nada por la respiración materna, que muchas veces la mamá está agitadita porque de repente es primera gestación, está sintiendo ya sus contracciones. Y miren, justamente donde están las elevaciones es donde es muy probable que se haya presentado una contracción pequeña, pero ella lo sienta y de tal manera que ella respire de esa manera. Entonces, si por ejemplo me dicen, informe obstetra, ¿qué es lo que está viendo en la parte inferior? Es una actividad materna. O podríamos colocar también respiración materna. Si en caso ustedes están en duda, podrían colocar en la parte de observaciones actividad materna. Puede ser tos, puede ser respiración, hasta hipo materno, hipo fetal también muchas veces se registra cuando hacemos un monitoreo, claro que sí. Entonces, como les dije, el monitor es muy, muy sensible, capta todo. Es por eso que cuando hablamos de movimientos fetales, por ejemplo, es preferible que la mamá pulse con el pulsador de movimientos o de eventos, porque lo que el equipo pueda captar muchas veces de repente no es válido, ¿no? Porque como les dije, es ultra sensible, entonces no es tan válido como que la mamá pueda pulsar, por ejemplo, con el pulsador de movimientos o de eventos. Patrón sinusoidal también es otra de las características que podríamos ver nosotros en un trazado, ¿no? Estamos realizando un trazado, en eso vemos una presentación o una imagen que normalmente no es lo que idealmente queremos visualizar nosotros, ¿no? ¿Tiene una definición estricta? Sí, frecuencia cardíaca basal de 120 a 160, con oscilaciones regulares, son imágenes idénticas, amplitud de 5 a 10 latidos por minuto, frecuencia de 2 a 5 ciclos por minuto de la variabilidad a largo plazo y ausencia de aceleraciones. ¿Lo podemos ver en algunas situaciones? Sí. Anemia fetal crónica, problemas de inmunización, factor RH, ausencia del control neurológico del sistema nervioso central, hipoxia severa, acidosis. Por lo tanto, cuando veamos un patrón sinusoidal como el que estamos viendo ahí, esto es algo representativo porque en realidad esto no es un trazado, es una representación de cómo es el patrón sinusoidal. Si nosotros tenemos ese patrón, ya hemos colocado de cúbito lateral izquierdo, hemos hecho todo y persiste por más de 20 minutos, es un patrón sinusoidal. ¿Cuánto tiempo tenemos más nosotros para poder evaluar? Máximo 2 horas. En 2 horas este bebé, por problemas justamente lo menciona acá, produce una hipoxia severa. Y por lo tanto, en 2 horas, después que yo
diagnostiqué, esperé más de 20 minutos, el feto pueda ovitarse. Y hemos tenido varios casos de fetos que se han ovitado. Y muchas veces uno dice, ¿pero por qué? Si los latidos están, miren, sus latidos están dentro de los valores normales. Pero ¿qué cosa está alterado? La forma de los latidos, que puede estar asociado, ya lo mencionamos, ¿no? A hipoxia, a pasteurización. Y esto justamente es un patrón que muchas veces no nos gusta evaluar, no nos gusta visualizarlo porque nos asustamos, porque sabemos cuáles son las implicancias y sobre todo que este tipo de trazado nos va a indicar que posiblemente pueda inclusive ovitarse el feto, ¿no? Entonces es importantísimo identificarlo. Variabilidad, bueno, según FIGO también del año 2015, todos lo sabemos, creo que nos han enseñado a todos que la variabilidad se mide en un minuto, que es el punto más alto de mi minuto y el punto más bajo de mi minuto, eso también es importante, pero tiene algunas condiciones, ¿verdad? Listo, miren, ahí estamos viendo uno que es ausente, prácticamente el que vimos, ¿no? Disminución, normal y saltatorio, ¿no? Que normalmente también lo podemos observar en algunas gestaciones, claro que sí. Bueno, ahí está. Variabilidad silente, ausente. Miren, pues definitivamente ahí no puedo hacer una medición. La reducida o mínima, ligeramente, podría ser una valoración. La normal o moderada, sí puedo encontrar un punto más alto y un punto más bajo dentro de mi minuto. Recuerden aquí, por ejemplo, son 2 cuadraditos un minuto. Y mi patrón saltatorio, ¿no? Que estamos viendo, miren, es totalmente diferente. Estos son los 4 tipos de variabilidad. Ahora, si ustedes ya lo conocían, también se informa, por si acaso, cuando hacemos un informe de monitoreo, en la parte de observaciones yo puedo colocar, se observa variabilidad silente. Y con eso yo de alguna manera estoy indicando que el feto no está en buenas condiciones y por lo tanto se tiene que tomar algunas mediciones. Ustedes ya informaron. Entonces ya el profesional tiene que tomar las medidas respectivas. ¿Por qué? Si yo encuentro ese tipo de variabilidad, es muy probable, no estoy diciendo que sea exclusivamente, es muy probable que pueda haber un daño neurológico. ¿Sí? Miren aquí, ahí tenemos un caso. Por ejemplo, miren, variabilidad prácticamente ausente. ¿Qué sería? Silente. Probables desaceleraciones tardías, estamos viendo aquí, miren, muy pequeñas, pero hay. De la línea de base hacia abajo es 15 latidos, desciende 15 latidos y que duren 15 segundos, ¿no? Ahora miren ahí, por ejemplo, probables desaceleraciones tardías de la actividad uterina no recogida, aunque aquí ligeramente, miren, 20, 30 milímetros de mercurio tienen, ¿no? Gestación de 38 semanas, cesárea por sospecha de pérdida de bienestar fetal. Claro, estamos viendo un trazado así, que es lo primero que yo tengo que hacer, avisar y tienen que intervenir inmediatamente a este paciente. Lógicamente que ya corroboré que esta paciente ya cambié de posición, ya hice todo y permanece esta misma imagen, este mismo trazado. Por lo tanto, ya dijimos, ¿no?, que podría haber un daño. Y miren ahí, es una gestación de 38 semanas, cesárea por sospecha de pérdida de bienestar fetal, varón 2 kilos 180, Apgar 1,3. Por eso les decía, ¿podría haber un daño neuronal? Claro que sí. pH de cordón 7.05. pH, ¿cuál es el valor normal? 7.25 a 7.35. Entonces, si tenemos un pH de 7, ¿qué cosa hay? Acidemia. Sí, por eso que miren cómo va a salir del Apgar, ¿no? Muerte a las 48 horas, miren, de vida. Esas son las consecuencias. Por eso les decía cuán importante es, si nosotros tenemos duda y decimos, no sé si está bien la valoración que le estoy dando, pues comuniquen lo que ustedes sospechan. ¿Qué nos pueden decir a nosotros? ¿Que hemos valorado mal? ¿Porque se intervino la paciente y salió muy bien el bebé? No, al contrario, nosotros tenemos que pensar en que si nosotros avisamos lo que nos impresiona, ya los otros profesionales van a valorar y van a decidir, pero al menos ustedes ya avisaron. Si se tomó en cuenta y al final el feto nació perfecto, qué bien. Y si avisaron, como en este caso, miren, pasó, miren, pero mucho tiempo he estado casado en esta situación. Miren, al final falleció ese bebé, claro, Apgar 1, Apgar 3, Apgar 1 al minuto y en los 5 minutos 3. ¿Qué probabilidad? Con un daño neuronal de por vida, murió a las 48 horas, ¿no? Entonces, eso es lo importante cuando hacemos monitoreo. Hacerlo bien, tratar de hacerlo bien, identificar las variables. Si tenemos duda, informen.
Solamente eso, informen, nada más, y ganamos tiempo, ¿no? Bueno, esa es la variabilidad, miren, que normalmente nosotros tomamos. Miren, en un minuto, el punto más alto y el punto más bajo de mi minuto, ¿no? Y decimos 152 menos 135, ahí está, 17. Esa es mi variabilidad, ¿no? Y de ahí la clasificamos en cuál de los 4 tipos corresponde. Eso es, ¿verdad? Listo. Aceleraciones, ahí tenemos, miren, el aumento brusco, el transitorio por encima de la línea de base, también 15 latidos, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Que duren 15 segundos. También tenemos que saber cuánto dura 15 segundos. ¿Dónde es 15 segundos, no? Entonces, podría presentarse estas aceleraciones con movimientos fetales, sí. Sin movimientos fetales, también. Podrían presentarse con contracciones uterinas, inclusive, también. Aunque no es lo normal. Lo normal es que se presente con movimientos o sin movimientos, pero no con contracciones uterinas. Porque ahí sí tendríamos sospecha de que algo no está bien, no está siendo normal. Inclusive se podría descartar la presencia de una distocia funicular, que podría ser, ¿no? Se comprime cada vez que hay una contracción, entonces, por ende, hay un aumento justamente en plena contracción de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Bueno, ahí está mucho más claro. Esa es la aceleración, como su nombre lo dice, acelera, ¿qué cosa? La frecuencia cardíaca fetal. Bueno, ahí tenemos la aceleración. Miren, ahí estamos viendo claramente. Ahora uno dice, pero esa aceleración dura mucho tiempo. Sí, exactamente. Porque recuerden también que las aceleraciones son las normales, del 15 por 15, pero también podemos tener aceleraciones prolongadas. ¿Es malo para el feto? No, es bienestar, al contrario, significa que ese bebé está muy bien, tiene una muy buena aceleración que inclusive dura un poco más de tiempo, inclusive hasta 3 minutos. Normalmente cuando uno hace un EVA, un estímulo vibroacústico, se espera más bien encontrar como respuesta que haya una aceleración que dure siquiera 3 minutos. Entonces, esto es una aceleración prolongada. ¿Cuándo llamamos prolongada? Cuando es de 2 a 9 minutos inclusive. Entonces, tengo que saber dónde es 2 minutos. Aquí, 2 cuadraditos es 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, imagínense. Aquí también, miren, acá hay 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Si es mayor de 2, estamos ante una aceleración prolongada. Tiene que ver con los movimientos fetales. Miren, acá está lo que está registrando la mamá con el pulsador. ¿Coincide? Claro que sí coincide. Miren, movimientos, aceleración, ¿no? Entonces, y abajo, en la parte inferior, donde va la actividad uterina, pues definitivamente no hay contracciones y siempre está oscilando, como están viendo ustedes, ¿verdad? Listo. Y bueno, dentro de las características de las aceleraciones también vemos este tipo de clasificación. Por lo tanto, sí, a veces decimos, esa es una variabilidad, eso no es aceleración. Y sin embargo, miren, tenemos la aceleración moderada, la mínima, la ausente o sin aceleraciones y la acentuada. Entonces, también tiene su clasificación, sobre todo a nivel morfológico, ¿no? Lo que son las desaceleraciones o deceleraciones también, como lo podemos encontrar en diferentes literaturas. ¿A qué se refiere? Justamente es lo que es la disminución de la frecuencia cardíaca fetal hacia abajo, 15 latidos y que duren 15 segundos, ¿no? ¿Qué me indica? Un cierto grado de compromiso a nivel de insuficiencia placentaria. Pero los tres me indican, el DIP 1, DIP 2 y el DIP 3, o el DIP precoz, tardío y variable, los tres me indican cierto tipo de insuficiencia placentaria, no necesariamente. La que más nos indica es la desaceleración de tipo tardío. Y así me indica que sí hay un problema de insuficiencia y ahí sí tengo que actuar inmediatamente. ¿Por qué? Porque las desaceleraciones tardías, como su nombre lo dice, después de la contracción, me indican ya que el feto está entrando en un cuadro de sufrimiento y por lo tanto no tiene una reserva adecuada, y si este trazado persistiera por más tiempo, muchas veces voy a tener el caso de que podría complicarse inclusive, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que considerar cuando veamos una desaceleración, o bien del tipo 1, 2 o 3, pero sobre todo el del tipo 2 es la que es inclusive indicativo de que tenga que ser intervenida inmediatamente la paciente. Bueno, ahí estamos viendo la clásica imagen que de repente lo hemos visto en bastantes literaturas también, la de lo que es la desaceleración precoz, que coincide con la contracción, miren,
coincide con la contracción, ¿no? Se llama despejo, algunos autores también lo mencionan así, despejo, ¿no? Y lo más saltante acá es justamente que esta desaceleración precoz, que así también se llama, del tipo 1, está asociado ¿a qué? A compresión cefálica. Entonces, si yo estoy haciendo un monitoreo y veo desaceleraciones del tipo 1, yo digo, ah, es normal, me han dicho que es fisiológico. Es fisiológico siempre y cuando no es en todo el trazado. Pero si es presencia en todo el trazado, recuerden, es compresión cefálica. Es que cada contracción va a comprimir. ¿Y qué cosa es? Disminución de pasaje de oxígeno, que podría ocasionar daño inclusive neurológico también en el feto si esto persiste por muchas horas y yo no me doy cuenta y pienso que es algo fisiológico. Sí, de ahí la importancia que nosotros también tenemos que saber cuál es lo normal y cuál es lo no normal. Entonces, no es normal, por ejemplo, si yo encuentro un trazado, todo el trazado de desaceleraciones precoces o del tipo 1. No. ¿En quiénes voy a encontrar? En rupturas prematuras de membranas, en la fase expulsiva y también en los oligohidramnios severos. Podría encontrar ese tipo de presentación por la compresión, lógicamente, ¿no? En la que son las desaceleraciones tardías, como su nombre lo dice, es posterior a la contracción, ¿no? Y sí me indica ¿qué? Me indica insuficiencia uteroplacentaria. Por lo tanto, si en los 10 primeros minutos yo observo ese tipo de desaceleración, definitivamente yo tengo que actuar, informar inmediatamente porque este feto, si empieza a descompensarse más y se está más tiempo con este tipo de desaceleraciones y no se corrige, este feto está ya en sufrimiento fetal y por lo tanto puede llegar un momento inclusive hasta de evitarse, sí. Entonces, ojo con las desaceleraciones tardías. Es una de las más complicadas y también no se queda atrás lo que es las desaceleraciones variables. Como se indica su nombre, miren aquí tenemos este tipo de presentación, por ejemplo. No tiene forma de B, como estamos viendo en las desaceleraciones precoces y tardías, no tiene. Tiene una forma de W o zigzagueante o como dientes de tiburón, que algunos lo mencionan, o dientes de sierra, ¿no? Y ¿cuál es lo más saltante acá? Que la desaceleración variable normalmente está asociado a distocias funiculares. ¿Qué significa? Que el cordón puede estar en cualquier parte del cuerpo del bebé. Puede estar en el cuerpo, en los miembros superiores, inferiores, puede estar agarrando su cordón, ¿no? Entonces, ¿me produce ese tipo de imágenes? Sí. ¿Hay cierto compromiso también a nivel del feto? Claro que sí, porque si yo veo en todo el trazado también desaceleraciones variables, recuerden que hay una disminución del aporte de oxígeno, por lo tanto eso no es bueno tampoco. Pero de lo que vamos a hablar de la desaceleración tardía con la variable, ¿cuál es la más, en todo caso, patológica, entre comillas? Sería lo que es la tardía. La variable, en realidad, puede ser con cambio de posición, etcétera, que pueda cambiar esa situación. Pero si también es constante y es recurrente, o sea, me refiero a todo el trazado, significa que ese cordón podría estar inclusive a nivel del cuello y que con cada contracción va a ocasionar una disminución de los latidos cardíacos fetales, ¿no? Entonces, ¿eso también podría complicarse? Claro que sí. ¿Hemos atendido pacientes con doble circular, triple circular? Claro que sí también. Pero hemos estado con monitoreo estricto. Si en algún momento veíamos que se descompensaba o bajaban los latidos, lógicamente lo que hacemos nosotros es suspender y, bueno, avisar para poder tomar las medidas respectivas, ¿verdad? Bueno, ahí está la parte, lo que es la explicación de cómo se da lo que son las desaceleraciones. Y miren, decalage significa un desfase entre lo que es el punto más bajo de la aceleración, de la desaceleración, que vendría a ser el nadir, y el punto más alto de la contracción, que se llama acme. Ojo que son términos que siempre lo vamos a utilizar, por lo tanto lo tienen que saber. Y miren acá, supuestamente lo vemos como si fuera imagen de espejo, ¿verdad? Sin embargo, tenemos un pequeño decalage o un pequeño desfase. Es de corto tiempo, de recuperación, 15 segundos, menor de 15 segundos inclusive, y no hay bradicardia residual. Y bueno, normalmente, como les dije, si es que no es constante en todo el trazado, no hay ningún problema, ¿no?
La desaceleración del tipo 2, como su nombre lo dice, se da después de las contracciones. Y miren acá si hay un desfase o un decalage de 18 a 64 segundos. Si vemos que hay un regreso tardío, ¿no? Y miren este tipo de variabilidad que también afecta y se vuelve a producir otro, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de las desaceleraciones tardías, ¿no? Que muchas veces nos va a indicar, pues, insuficiencia placentaria y por lo tanto tengo que actuar inmediatamente. No puedo estar realizando un trazado de 30 minutos y que en esos 30 haya habido más de 10 desaceleraciones tardías, ¿no? Definitivamente ahí estamos perdiendo tiempo y estamos ocasionando inclusive un daño en el feto y eso no nos vamos a dar cuenta hasta que nazca y sea valorado con ADGAR o de repente por lo que el médico neonatólogo esté en la evaluación del feto, ¿no? Entonces eso es importante. Ahí tenemos lo que son las desaceleraciones variables y miren, esta es una publicación del año 76, pero miren cómo ellos mencionan la clasificación de las deceleraciones del tipo 1, del 2 y de lo que es, miren, la forma sobre todo, miren, los tres son desaceleraciones variables. Miren acá la forma, no se parecen a un DIP tardío ni a un DIP precoz. Acá también tienen, miren, acá tienen su forma de zigzag o forma de dientes, ¿verdad? Entonces, de ahí que muchas veces se confunden, me dicen, no, hay desaceleraciones variables, y cuando uno evalúa son desaceleraciones tardías. Ojo, que es muy diferente que yo diga hay desaceleraciones tardías a que yo diga hay desaceleraciones variables. Hay mucha diferencia. Ahí tenemos, miren la magnitud de lo que es la desaceleración variable y sobre todo miren la forma, ¿no? La forma característica que tiene lo que es la desaceleración variable. Una de las cosas que también siempre tengo que mencionarles es que la desaceleración variable puede darse con contracciones, sin contracciones, puede ser antes de la contracción, durante y después. Recuerden que está relacionado a distosia funicular. Por lo tanto, puede moverse el feto inclusive y ocasionar que haya este tipo de presentación, sin presencia de contracciones. Entonces ahí podríamos estar asumiendo de repente que está en una zona que con solamente el movimiento que pueda realizar, pues va a agudizar y va a provocar que los latidos disminuyan en gran medida, que inclusive puede hacer una caída brusca, ¿no? Normalmente las desaceleraciones variables son caídas bruscas, bastante precipitadas, que inclusive puede haber un descenso hasta de 70 latidos por minuto, ¿no? Entonces, imagínense que esté en 140, que baje hasta 70 latidos, y de ahí que se pueda recuperar, a veces es un poco difícil. Entonces, vuelvo a repetir, en el monitoreo nosotros tenemos que estar con nuestra paciente, evaluando constantemente y verificando qué es lo que estamos viendo conforme se va trazando y tomar las medidas necesarias oportunamente y adecuadamente. Eso es lo que se tiene que realizar. Bueno, ahí estamos viendo un tipo de desaceleraciones, a ver sus opiniones. Dentro del grupo de lo que son las desaceleraciones, también tenemos otro grupo que se llaman desaceleraciones con alguna complicación. Ahora lo vamos a hablar un poquito, pero quiero que me digan qué tipo de desaceleración están viendo ustedes en esa imagen. ¿Estamos viendo algún tipo de desaceleración o no hay desaceleración? O sí hay en todo caso. A ver, ¿qué podríamos mencionar? A ver, alguien que quiera opinar, alguien que quiera de repente decirnos, ¿no? Cómo es lo que están observando, porque podría tocarles, ¿no? Una paciente que llega a su institución o a su consultorio y ustedes le realizan un monitoreo y sale esa imagen. Y también sale que ustedes han colocado en decúbito lateral izquierdo, ¿no? Y acá miren, han tratado también de corregir esta situación y sin embargo miren lo que se ha presentado. Y miren las contracciones que no son continuas, pero están presentes, porque estas sí son contracciones, tienen forma, ¿no? De contracción. Entonces, ¿qué pasó aquí? A ver, ¿alguien desea participar? A ver, porque se dan cuenta que la opinión de cada uno de ustedes, ya me imagino, no van a coincidir algunos. Algunos de repente sí van a coincidir y otros no. ¿Y qué tal si es una paciente que les puede llegar a ustedes? ¿Y qué medidas tomarían ustedes? ¿Qué hubieran hecho si hubiera sido el paciente de ustedes? ¿No? Eso es lo que siempre se pregunta. Por ejemplo, cuando se toma exámenes, uno les pone un trazado y dicen, evalúen.
Entonces ellos evalúan y ponen sus sugerencias. Yo siempre pido que pongan sugerencias, observaciones, qué hubieran hecho ustedes si hubiera sido su caso. Porque yo creo que cada uno de nosotros tenemos diferente manejo con respecto a cómo manejar la situación, sobre todo la imagen que estamos visualizando, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ah? ¿Algo les parece? ¿O de repente se asustan y mejor dicen que vaya por emergencia? A ver, ¿no hay información? ¿Nadie quiere opinar? Por ejemplo, de las 3 desaceleraciones que hemos mencionado, ¿alguna de ellas está aquí? Parece un 2, impresiona un 2, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera participar? ¿Que me pueda decir algo de repente diferente? ¿Ah? O nos quedamos con una desaceleración tardía. ¿Qué opinan ustedes? A ver. ¿Y si yo les digo que es una variable? ¿Podría ser o no? A ver. ¿O nos quedamos con la tardía? Variable. A ver, y si yo les digo que no es desaceleración tardía ni variable, entonces, y es una desaceleración, pertenece al grupo de las desaceleraciones, ¿de qué estaríamos hablando entonces? ¿Qué opinan ustedes? Todavía no hemos hecho ese capítulo. Bueno, para avanzar un poquito, porque hay trazados que quiero que también ustedes evalúen, dentro del grupo de las desaceleraciones, también tenemos el grupo de las desaceleraciones prolongadas. Cuando llamamos, así como hablamos de las aceleraciones prolongadas, también tenemos las desaceleraciones prolongadas. ¿Qué significa? Que duran más de 2 minutos, o sea, es mayor de 2 minutos hasta 9 minutos inclusive. Hay dos tipos, o sea, dentro del grupo de las desaceleraciones tenemos las desaceleraciones prolongadas. Y dentro de las desaceleraciones prolongadas tenemos dos grandes representantes. Uno se llama el síndrome de la vena cava inferior y el otro se llama el efecto Poseiro. El efecto Poseiro está relacionado, o sea, ¿hay contracciones y puede producir una desaceleración prolongada? Sí. En el caso del síndrome de la vena cava inferior, ¿es una desaceleración prolongada? Sí, pero no está asociada a contracciones. Esa es la diferencia. Las dos, ¿por qué se producen entonces? Si una es con contracciones y otra es sin contracciones. Se producen sobre todo por posición materna en una primera instancia, ojo. De ahí nosotros es que tenemos que descartar si esta desaceleración prolongada se mantiene o tiene en gran medida, como en la parte derecha estamos viendo que miren esa desaceleración de cuántos minutos y cuánto tiempo es. La teoría dice que si tenemos desaceleraciones prolongadas por más de 5 minutos e inclusive una variabilidad silente, definitivamente estamos ante un sufrimiento fetal. Los dos tipos de desaceleraciones prolongadas, ¿se podría corregir? Sí, cuando cambiamos de posición a la paciente, de cúbito lateral izquierdo. Si no mejora, significa que sí podría estar suscitándose un cierto tipo de sufrimiento fetal en este feto y tenemos que actuar inmediatamente. Ahora, ¿por qué les dije que no era desaceleración tardía ni variable? Porque miren, acá hay 1 minuto, 2 minutos, medio y medio, prácticamente serían 3 minutos. Acá sería 1 minuto, 2 minutos. Es desde que empieza hasta que llega, hasta que retorna a su punto inicial. Y acá miren más, 1, 2, 3, 4, 5, 6 minutos, imagínense. Y miren, de alguna manera tratan de corregirlo y bueno, ahí se corta la imagen, pero lo ideal hubiera sido que se corra más papel para poder visualizar si se corrige o no con ese cambio de posición. Entonces aquí estamos ante una imagen de una desaceleración prolongada que se parece a una desaceleración variable y se parece a una desaceleración muchas veces también tardía, pero sobre todo es que por el tiempo. O sea, basta que en un trazado yo encuentre una desaceleración mayor de 2 minutos, ya es una prolongada. Entonces, miren, esas son cosas que también nosotros tenemos que manejar, ¿no? Desaceleraciones prolongadas. Y ahí tenemos también una desaceleración prolongada, sí. ¿Y de qué tipo? Ya hemos visto una,
¿Y la otra de qué tipo sería? A ver, si lo podemos mencionar o visualizar también. Ya lo mencionamos, ya lo mencionamos. Entonces, ¿cuál sería? La que vimos la anterior era relacionada a contracciones uterinas. Entonces, aquí, ¿qué sería? Y acá también cambian de posición, ¿ah? Acá también tratan de cambiar de posición, como de alguna manera corregir. No, no es desaceleración del tipo 1. Miren, coincide con la contracción, pero miren, o sea, no es ni siquiera una contracción, es una elevación que podría haberse suscitado momentáneamente porque después, miren, desaparece, ¿no? Y esta es una desaceleración también prolongada, ¿no? Que también se puede, exacto, es una vena cava, no hay contracciones. En el otro, miren la imagen. En el otro, a ver, acá sí hay contracciones, miren, varias contracciones. Aquí solamente hay una pequeña elevación, pero miren, podría ser también el útero ha tenido un cierto tipo de estímulo y miren, se ha mantenido elevado por hasta 40 milímetros de mercurio por un tiempo. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Podríamos descartar hasta un problema de una hipertonía que podría estar suscitándose en ese lado y por ende estar ocasionando también este tipo de desaceleración. Pero es después ya no hay contracciones aquí. Se recupera, cambio de posición y se recupera. Entonces, como les dije, cuando veamos desaceleraciones prolongadas, importantísimo es que nosotros descartemos qué tipo es, uno, y si es que estas se corrigen o no. Si se corrigen, igual en el informe yo tengo que colocar, se evidenció la presencia de una desaceleración prolongada. ¿De qué tipo? Ya colocan ustedes a cuál corresponde. Entonces, miren, eso también se ve en un monitoreo, ¿se dan cuenta? Sabemos las variables, es cierto, pero podríamos encontrar ese tipo de situaciones también. Claro que sí. Bueno, la cinética fetal sería la última variable que nosotros evaluamos. Y las más conocidas, bueno, normalmente hablamos de movimientos gruesos o múltiples o simples o únicos, ¿no? Importante describirlo también cuando hacemos monitoreo en la parte de observaciones, sí. Porque, por ejemplo, si encontramos gestaciones de 41 semanas y vemos que solamente hay pocos movimientos y son aislados, yo puedo colocar, porque de alguna manera me pueden indicar que este feto ya no tiene muchos movimientos y podría deberse inclusive también a un problema de insuficiencia, ¿no? No necesariamente, pero sí no corresponde, ¿no? Entonces, o puede ser una gestación de 32 semanas con movimientos únicos. Eso tampoco es normal. 32 semanas el feto se mueve un montón, ¿no? Se mueve bastante. Entonces, yo tengo que colocar en mis observaciones, lógicamente, lo que yo encuentro, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que también puede influenciar en los movimientos fetales justamente son los estados conductuales o del comportamiento del feto, ¿no? Del sueño, miren, sueño profundo, miren el tipo de trazado que me podría presentar. Sueño activo, miren, y lo que es la vigilia, ¿no? Entonces, miren las presentaciones que se dan. El feto puede dormir inclusive hasta 50 minutos seguidos. De ahí es que, como les vuelvo a repetir, los 10 primeros minutos yo evalúe y estimule, porque es muy probable que podría estar dormido. Ahora, yo estimulo y no hay respuesta, ya eso es otra cosa. Se dan cuenta que son cosas muy diferentes, muy diferentes. Y bueno, acá podemos ver claramente, miren, movimientos gruesos o múltiples ocasionan una aceleración. Acá también, estos son movimientos únicos o simples. Miren acá, sí consideran lo que son, lo que registra el equipo, lo que está en un color mucho más oscuro, lógicamente, y más menudito, corresponde a los movimientos múltiples, ¿no? Y los que están separados, como están viendo acá, son únicos, están presentes. Normalmente los movimientos múltiples o gruesos producen este tipo de aceleraciones, ¿no? Como respuestas. Como les dije, las aceleraciones están relacionadas en gran medida a movimientos, pero algunos también son sin movimientos. Trazados. A ver, y en la tarde, como les dije, vamos a ver ya lo que son los patológicos para que también ustedes puedan evaluarlo y puedan intervenir, porque una de las cosas que también quiero es tener la opinión de ustedes con respecto a lo que ustedes están observando, ¿sí? Listo, ahí, ¿qué desaceleración es? ¿O hay presencia de desaceleración o no lo hay? A ver, ¿qué opinan ustedes?
¿Hay presencia o no hay presencia? ¿O qué tipo estamos viendo? ¿Está bien ese trazado? A ver, veamos las 5 variables al unísono. ¿Qué les parece? A ver. Un DIP 2. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? ¿Y no podría ser otra cosa? Otra cosa de repente, no necesariamente. Miren, he agrandado la imagen. Esta es una desaceleración, es cierto. Se da posterior a la contracción, ¿no? Pero hay algo ahí. Acá también tenemos otra desaceleración, ¿no? Se está dando después de la contracción. No, bueno, acá una pequeña insinuación de contracción. A ver, otra opinión más. Es un DIP 2, me dice, una desaceleración tardía. ¿Sí? A ver, ¿qué opinan? ¿Es cierto o hay discrepancias? A ver, desaceleración tardía también. ¿Todos estamos de acuerdo? Y si yo les digo que no es cambio de posición, ¿puede ser? Claro, puede ser también. Pero lo que más llama la atención y lo que siempre quiero que ustedes evalúen cuando se les pregunte, por ejemplo, es ese trazado no está bien por esto, porque tiene desaceleración de tal tipo, la variabilidad no está bien, porque están viendo que la variabilidad no está bien. No hay aceleraciones, no hay movimientos fetales, bueno, ahí lo que registra el equipo, ¿no? Pero les voy a decir que eso no es desaceleración del tipo 2, sino es una desaceleración del tipo inclusive variable o desaceleraciones prolongadas. A ver, vamos a sacar la imagen. Ahí está. 1 minuto, 2 minutos. Recuerden que es desde el punto de inicio hacia el punto de retorno, que prácticamente sería aquí. Entonces, todo esto es la desaceleración. Tenemos 1, 2, 3, 4, 4 minutos ya, 4 minutos y medio. Es una desaceleración prolongada. Y acá también, miren. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una desaceleración prolongada que nos pueden confundir con una desaceleración tardía. Sí, recuerden, la desaceleración prolongada se puede dar normalmente con contracciones o sin contracciones. Pero sobre todo, ¿cómo identificamos cuando por la duración? Si la duración es más de 2 minutos, ya estamos hablando de una desaceleración prolongada. ¿Sí? Listo. ¿Y ahí qué pasó? A ver. ¿Qué me dicen ahí? ¿Qué podría ser? ¿Qué pasó ahí? A ver, opiniones. Miren, hay varios participantes. ¿Ah? Opinen, opinen, opinen. Eso es válido, que todos opinemos. Les puede tocar esa misma imagen con alguno de sus pacientes o en algún momento cuando ustedes realicen su monitoreo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, como les dije, los 10 primeros minutos son de evaluación. Y miren cómo está. Es una variabilidad disminuida, casi silente, ¿verdad? Ya. Parece que hubo un tipo de estímulo para la variabilidad. Exactamente, eso es lo que se quiere que ustedes evalúen. Los 10 primeros minutos estoy viendo que hay esta situación, entonces yo tengo que realizar algún tipo de estímulo para que haya una respuesta y verificar si no es que está dormido, recuerden. Pero ¿qué tal si yo hago un estímulo y no encuentro respuesta? Es muy probable que este feto no esté bien, ¿verdad? Pero, ojo, también puede ser que en esta primera parte el feto estaba dormido. Y como ya empecé a hablar, ya empecé a tocarle la barriguita a la mamá, el bebé percibe todo, se despertó. También, y por eso, porque miren, en esta imagen no estamos viendo que haya habido algún cierto tipo de estímulo, más bien no ha habido, solo en forma espontánea empezó el feto a despertarse y a manifestarse. ¿Qué tal si yo con esta presentación, yo hago una valoración y digo el feto está en malas condiciones? Lo operan y tienen ADGAR 9.9 o 9.10, ¿no? Entonces, el monitoreo es que yo tengo que descartar las posibles anormalidades que puedan presentarse. Si yo descarto, hice todo, cambio de posición, EVA, etcétera, yo recién puedo decir este feto está mal. Pero no
al inicio. Recuerden que el inicio solamente es de evaluación. ¿Sí? Entonces es importante, miren solito. Y ahora uno puede colocar con lapicero, si en caso yo puedo colocar de cambio de cúbito lateral izquierdo, o glucosa, o hidratación, u oxígeno. ¿Puedo colocar? Claro que sí, sí lo puedo colocar, porque son las medidas que yo estoy tomando, estoy asumiendo. A ver ahí, ¿qué tipo de desaceleración es? Es una desaceleración, está presente. ¿Pero cuál es? A ver, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué es lo más saltante ahí? Lo que nos preocupa, les dije, ¿cuál es la variable que más me preocupa a mí cuando yo veo un monitoreo? Justamente es la variabilidad, miren la variabilidad, disminuida. ¿Y esta presentación qué es? Muy bien, claro que sí. Nani, a ver, vamos a ver Nani. 2 cuadraditos, 1 minuto. 1 minuto, 2 minutos, 3. Vamos a agrandarlo un poquito más. Ahí está. Está después de la contracción o con la contracción, puede ser. Pero miren, punto inicio, punto final. Ahí está. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 3 minutos y medio. ¿Se dan cuenta? Vamos al otro. Aquí, punto inicio, punto final. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. ¿Prolongado? Sí. Pero aparte de prolongado, lo que nos preocupa es que no hay aceleraciones y la variabilidad está bastante disminuida. Y sobre todo, hay contracciones. Entonces son varios factores que no están aportando oxígeno adecuado en el feto y sobre todo lo están complicando más bien. Por eso es la imagen que ustedes están visualizando, ¿no? Listo. Ahí. También siempre coloco esa imagen para que así ustedes me digan cuál es su impresión con respecto a este tipo de trazado. ¿Que les puede tocar? Claro que sí. A ver, ¿qué opinan de ese trazado? ¿Qué hacemos? Qué preocupante. A veces para nosotros de verdad es un estrés cuando estamos haciendo un monitoreo y vemos este tipo de imagen. Nos estresamos, tratamos de correr, avisar, tomar medidas, ya le estamos hidratando a la mamá, le estamos cambiando de posición, estimulándolo más, ya no, porque recuerden que con esta presentación el feto prácticamente está utilizando todas sus últimas energías y lo único que está normal ahí es la frecuencia cardíaca fetal, nada más. Porque miren, están en 130. Entonces se dan cuenta, miren, claro, miren, por supuesto, Lena. Lena, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que nos preocupa, posible daño neuronal, claro, y sobre todo cuántos minutos pasó, miren, cuántos minutos. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 minutos hasta aquí, ¿ah? Supuestamente hasta aquí nomás debería yo haber hecho algo. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 minutos que no se hizo nada. 29 minutos que se dejó que avanzara, que se diera esa imagen. ¿Cuánto tiempo hemos perdido? Por eso les vuelvo a repetir, cuando hago un monitoreo, los 10 primeros minutos son de evaluación, o sea, sería hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta aquí. Aquí, hacia adelante, yo ya debería de haber realizado algún tipo de estímulo, algo para descartar. Muy bien, claro que sí. Variabilidad silente, el cambio de posición es importantísimo. Cuando ustedes tengan cualquier paciente, cualquier bebé que ustedes estén viendo que no tiene una buena respuesta en el monitor fetal, con el monitoreo, cambien de posición a la mamá. Y van a ver que muchas veces ayuda en gran medida. Ahora, si este bebé está en esta situación como la que estamos viendo en esta imagen, por ejemplo, si estamos viendo la paciente que está y su bebé está haciendo este tipo de trazado y la van a programar para sala y la están pasando para sala, pásenla, pero en decúbito lateral izquierdo. Porque en decúbito lateral izquierdo el pasaje de oxígeno es mejor hacia el feto. Y recordemos que tenemos que ayudarlo hasta el último minuto
en que pueda pasar a sala de operaciones. Hidraten, coloquen vía, hidraten, pasen de 200 a 300 a chorro. Eso no es para cambiar la situación que estamos viendo, porque ya de por sí el feto está mal, sino que de alguna manera vamos a hacer que el feto se mantenga hasta que pueda llegar y se pueda intervenir oportunamente y con eso lograr que el feto pueda salir al menos con un Apgar aceptable, que podría ser. Muchas veces hemos tenido situaciones similares, no igual, pero hemos trasladado con oxígeno esos balones portátiles en decúbito arterial izquierdo, hidratándola en el camino, ¿no? Y ha llegado a tiempo, ha tenido un Apgar 6, 7, 8, ¿no? Pero ya al menos no se les dejó sin hacer ningún tipo de reanimación en este caso para ayudar al feto, ¿no? Sobre todo al feto. Listo. Ahí. ¿Qué les parece? Esta también es una imagen que siempre lo coloco, porque es una imagen característica que lo podemos ver. No es común, como ustedes están viendo, esa imagen no es igual a las otras imágenes que hemos visto. Se dan cuenta, cuando empezamos la ponencia había un trazado muy bonito que podría evaluarse fácilmente, lo que son la línea de base, variabilidad. Se dan cuenta que cada trazado es único, por lo tanto, de acuerdo a lo que yo vea es que yo voy a valorar. Entonces, la pregunta es, ¿qué les parece ese trazado? ¿Está bien? ¿Algo no está bien? ¿No? ¿Qué les parece? Opiniones. Les podría tocar. Miren, es un caso del año 2007. Imagínense de cuándo estamos haciendo lo que es la evaluación, ¿no? Evaluación de lo que es el monitoreo y sobre todo la importancia de la valoración sobre todo eso, ¿no? A ver, y este es un papel TOITU, ¿no? De eso es un equipo, un monitor fetal. A ver, ¿encontramos algo? ¿Está bien ese trazado? ¿Podríamos decir que el feto está bien en esas condiciones, con ese tipo de trazado? ¿O no? A ver. A ver. Ah, uno le llaman en carpa, ¿no? Nosotros llamamos a veces aceleraciones de tipo salto de soga. También. Entonces, bueno, aquí hay una, ¿verdad? Bueno, aquí lo que nos llama la atención es este tipo de imagen, que ya lo hemos visto y lo hemos mencionado, que inclusive puede deberse a un cierto tipo de anemia fetal, podría ser problemas de isoinmunización. Miren, persiste. ¿Y cómo hubiéramos descubierto que esto es real? Con un cambio de posición. Si mejora, significa que era falsa, pero si no mejora, significa que sí es real. Entonces, aquí estamos hablando, ya hemos visto. Uy, o sea que no hay nada, ¿verdad? Miguel, ¿sí? Miguel, ¿te puedo llamar? ¿Sí? ¿No hay ningún problema? Listo. Claro que sí. Entonces, pero lo que más llama la atención es, miren, que no hay contracciones. Y miren lo que está apareciendo aquí. Y esta imagen, miren, que se parecen. Es una imagen redundante, que miren cómo se está dando, que aparecen unos dientecitos de sierra, lo que les mencioné, ¿no? En esta parte de aquí no, pero aquí sí. ¿No? Entonces, ¿qué es? Eso es un caso clínico. A ver, vamos a ver qué cosa es. A ver. Vamos a ver. Es una gestante de 41 semanas. Desde ahí ya estamos pensando que un cierto tipo de grado de insuficiencia placentaria, ¿verdad? No está en trabajo de parto, bueno. ¿Qué más? Otro dato más. Hicieron un test no estresante y recuerden que el test no estresante tiene 3 modos de informar. Test no estresante se informa como reactivo, no reactivo y patológico o patrón no tranquilizador. Así también se llama, ¿verdad? Entonces, si no fue reactivo, no reactivo, salió patológico, significa que algo no está bien a nivel de la frecuencia cardíaca fetal, sobre todo. Y ya vuelvo a repetir, miren el tipo de imagen y miren si yo quiero sacar una línea de base, no se podría, pero más o menos estamos en 120 latidos aproximadamente. ¿Qué más? ¿Qué otro dato más tenemos aquí? A ver. Ah, miren, salió patológico, entonces pasaron a sala de operaciones. Apgar, 1 al minuto, 2 a los 5 y 5 a los 9. En este caso serían los 10 minutos.
Peso, 3 kilos 330, talla 50, circular simple de cordón y doble en los miembros inferiores. Como les decía, el cordón puede estar en cualquier parte y provocar algunas situaciones. Líquido meconial espeso, sufrimiento que está dando en ese momento, agudo. Placenta impregnada de meconio. Entonces, como lo dijo el colega, miren las características que podemos encontrar y sobre todo porque esta prueba fue un patológico, por lo tanto, al salir patológico la han programado para cesárea. Y al programar para cesárea, miren lo que encuentra. Entonces, era válida la información que se había brindado para el término del embarazo, ¿no? Entonces, ¿importante? Claro que sí. Ahí hay otro, miren. ¿Qué les parece esa imagen? ¿Está bien ese bebé? ¿O algo no está cursando en forma normal con ese bebé? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Sí? ¿Qué podríamos ver ahí? Algo no está bien, ¿verdad? No nos gusta. La forma, sobre todo. Sí, es válido, porque es su paciente y ustedes pueden tener la opinión que crean conveniente. Una de ellas podría ser insuficiencia placentaria, claro que sí. Dice, podríamos sospechar, circular de cordón también, parecido al cuadro anterior. Sí, podría ser, ¿no? Pero vamos a la imagen sinusoidal. Medio que se parece o no se parece. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo era el patrón sinusoidal? ¿Se acuerdan? Eran igualitas la imagen, ¿verdad? Como dientecitos. Y acá como que, ¿no? Al menos tiene esa imagen. No es la típica imagen característica que nosotros estamos viendo en los trazados, ¿verdad? Listo. ¿Qué cosa es entonces? ¿Vemos qué es? ¿O alguna otra idea? Y está muy bien la precisión que hacen las colegas. Claro que sí. Es válido. Claro que sí. A ver, ¿qué opinan ustedes? Algo pasa con este bebé al final, ¿verdad? ¿O este es un trazado normal? ¿Qué opina? ¿Es un trazado normal o es un trazado que podría estar algo mal? Esa es la pregunta. ¿Quiénes están a favor y quiénes están en contra? A ver. Sí, podría sospecharse de una distosia funicular. ¿Es un patológico? Sí, es un patológico. Muy bien. Y vamos a ver qué fue. Mire, es una segundigesta, 30 semanas más 5 días. 30 semanitas nada más. Tiene un accidente automovilístico y por ende tuvo una metrorragia. Una de las cosas más comunes que a veces tenemos en nuestra institución es que vienen por accidente automovilístico y lógicamente lo que en gran medida se sospecha es un posible desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Por el impacto. Pero miren, en este caso es una gestante de 30 semanas, un bebé bastante pequeño, ¿no? Y miren, ingresan a cesárea, Adgar 5 y 7, intubación, transfusión, porque hubo una hemoglobina de 2,8 gramos por decilitro. ¿Se dan cuenta cómo influye? Claro, lo que le pase a la mamá influye en el feto, claro que sí. Entonces, miren, esa imagen corresponde a eso precisamente, ¿verdad? Listo, y ahí tenemos una imagen doble o triple. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es un embarazo doble? ¿Es un embarazo triple? ¿Tiene contracciones? ¿No tiene contracciones? ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿qué piensan ustedes? Ya se asustaron con tantos patológicos, dicen, yo pensé que habían tantas patologías. Uy, esos son los más suavecitos. Cuando vean los verdaderamente patológicos, ahí van a decir, ¿y ahora por dónde evalúo mis variables? A ver. Doble, ya puede ser. No es triple, ¿no? Porque esta manifestación de aquí, ¿qué es? Ya, es un embarazo doble. Y una de las cosas que también siempre menciono en las ponencias es justamente que nosotros cuando hacemos monitoreo tenemos que conocer nuestro equipo. ¿Qué bondades tiene nuestro equipo? Y dentro de ellas, que por ejemplo el Philips es un equipo que capta lo que es la frecuencia cardíaca materna. Por lo tanto, esta parte que ustedes están viendo que se registra también es la frecuencia cardíaca materna.
Bueno, estamos ante un embarazo doble y les invito a que lo vean por última vez y me digan cuál es su apreciación. Bueno, es diferente cuando ya la agrandamos, ¿verdad? A ver. ¿Cuál de ellos está mal? ¿Cuál de ellos está bien? O los dos están bien, o uno está mejor, el que está arriba, el que está abajo. A ver, vuelvo a pasar la imagen. A ver. Listo. ¿Ya vieron a grandes rasgos qué es? ¿Ah? DIPS 1. A ver, pero miren, acá no hay contracciones, ¿ah? Y el DIP 1 o DIP precoz sí está relacionado a contracciones. El DIP 2 también está relacionado a contracciones. El DIP 3 o variable no necesariamente. Recuerden que es cordón. Por lo tanto, puede estar asociado a contracciones, puede estar sin contracciones también. Entonces, no hay desaceleraciones precoces o del tipo 1. ¿Qué podría ser entonces? ¿Cuál de los dos fetos está bien? ¿El que está en la parte superior o el que está en la parte inferior? ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿alguna opinión? Es válido, claro que sí, Elena, es válido lo que tú dices. Ella dice que de repente el equipo se ha movido, no está captando adecuadamente porque hay algunas pérdidas de foco, como ustedes han visto, yo ya les mostré el panorama, ¿no? Y dice sugerir una nueva prueba. Claro que sí, eso es válido, por supuesto. Ah, Isabel ha visto algo más. Dice, el superior y el segundo repite el mismo patrón. No hay un patrón, dice, o sea, no hay una característica, ¿no? A ver, vamos a la respuesta ya. A ver, muchos de ustedes van a quedarse atónitos. Van a decir, ¿cómo? Y eso fue un caso clínico. Y eso también siempre lo coloco en mis ponencias porque este es un caso que hubo, un caso que se presentó y que inclusive pues hubo un problema legal inclusive, ¿no? Entonces, es una gestación única. Ah, tenemos otra opinión de Cristina. Muy bien, claro que sí, es válido también, ¿no? Y ahora tienes que justificar por qué estás diciendo si es único, ¿ah? Listo. Es un problema legal. Eso fue un problema legal. Bueno, les puedo adelantar de que esto es frecuencia cardíaca materna y eso sí es cierto. Inicialmente era un embarazo doble, pero que después se dan cuenta que era un feto único porque la paciente vino con el diagnóstico de embarazo doble. Ojo, vino con ese diagnóstico, se hospitalizó, la iban a programar para cesárea, le hicieron la cesárea a las siguientes horas y al final lo que se esperaba encontrar los dos bebés, porque eso fue desde un comienzo de su gestación, se supo que eran dos, pues al final solamente resultó ser uno. ¿Qué pasó? Que el otro estaba ovitado y macerado. ¿Qué significa? Que ese bebé no había fallecido recién, sino varios días. ¿Qué pasó? Vuelvo a decir lo mismo. El equipo es ultrasensible, por lo tanto, es una gestación de 34 semanas. Si es 34 semanas, es un bebé que se mueve bastante, tiene bastante actividad, por lo tanto, puede generar, cuando ajustamos bien el toco para escuchar los latidos, ¿no? El toco, perdón, lo que es la frecuencia cardíaca fetal y lo que es el toco para la actividad uterina, pues definitivamente puede captar este tipo de imagen. Es un solo bebé. Y lógicamente el error más grande fue que se informó como feto 1, feto 2, pero en realidad es la misma imagen. Ahí están viendo en esta pantallita. Por eso les digo, cuando se hace monitoreo se tiene que observar constantemente toda la imagen para que nosotros podamos decir y no. Y un consejo, cada vez que ustedes hagan monitoreo en embarazos dobles, primero verifiquen que los dos estén viables. Si los dos están viables, los dos están bien, o sea, están vivos sobre todo, tienen frecuencia cardíaca, de acuerdo a la posición también va a ser más fácil ubicarlo, de acuerdo a lo que están, si están cefálicos, podálicos, uno cefálico y el otro podálico. Verifiquen primero que los dos estén viables y mejor dicho que tengan latidos cardíacos. ¿Por qué? Porque puede suscitarse esto. La paciente vino con 32, 33 semanas, ya le habían hecho maduración pulmonar, pero el problema fue que le hacen monitoreo, le hacen la cesárea al día siguiente a primera hora y encuentran eso no solo.
¿Qué pasó? Entonces, ¿por qué hay dos informes, feto 1 y feto 2, si solamente había uno? ¿Se corroboró antes de hacer la prueba si estaban los dos vivos? Y eso es otra de las cosas que también yo aconsejo mucho, que ustedes tienen que verificar primero antes de realizar. Y bueno, la última diapositiva, la tenemos aquí, perdón. Ahí está, miren, ¿ve? Ahí, por ejemplo, miren esa imagen, ¿no? Es un nudo verdadero, por si acaso. Y miren el tipo de imagen. Si ustedes observan bien, miren, se asemejan, ¿no? También, medio una imagen que persiste, ¿no? Miren aquí, también. Ajá, para descartar un patrón sinusoidal o pseudosinusoide, porque hay dos tipos, ¿ah? El patrón sinusoidal, que son ondas, y el pseudosinusoide es como si fueran dientecitos de tiburón, que sí en algunas literaturas lo van a encontrar, ¿no? Entonces miren la presentación, y al final es un nudo verdadero, es una gestante de 37 semanas, y cuando se observa, ajá, pseudosinusoide, muy bien, claro que sí. Entonces, cuando se observa este tipo de trazado, a pesar de que le hicieron todo para modificarlo, pues se encuentra esto. A pesar, al final pasa a lo que es sala de partos, y miren, ahí está, el nudo verdadero. Y también está en una revista, porque este dato lo sacaron también de esta información que nosotros teníamos, y en una revista hicieron el artículo, y en realidad sí, esto es un nudo verdadero. ¿Que me ocasionó este tipo de trazado? Sí, podría ser. Entonces los nudos verdaderos también podrían presentarse este tipo de situaciones. Sí, ahí está, la imagen. Un nudo verdadero, imagínense, o sea, un nudo que no sabemos quién lo realizó ni nada, pero ahí está presente, ¿verdad? Listo. Y bueno, mi institución y mis colegas que siempre estamos nosotros trabajando, mi antigua casa y mi actual casa actualmente, ¿no? Listo. Entonces, con esta imagen es que nosotros vamos a dar por terminada el tema de hoy. Los invito para la tarde, en todo caso, para continuar con respecto a ya los trazados patológicos. Ya hemos visto algunos y verán que, como de alguna manera, todos nosotros tenemos diferentes opiniones y sobre todo, lo importante aquí es que así tengamos diferentes opiniones, lo importante es identificarlo, pero sobre todo dar aviso inmediatamente. Avisar y no esperar que pase mucho tiempo, porque el feto, vuelvo a repetir, una vez que se descompensa oficialmente, y en realidad es más difícil poder cambiarle esa situación o identificar si en realidad es un feto que está en mala situación, por lo tanto, podría complicarse posteriormente, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que considerar, ¿sí? Entonces, los invito para que puedan seguirnos en la tarde, que vamos a tener la segunda ponencia con respecto a ese tema. Y bueno, pues espero que haya cubierto las expectativas, al menos en esta primera parte. Siempre empiezo por esta primera parte para poder hacer ya después lo más patológico. Si nosotros ya identificamos esta parte, definitivamente nosotros ya podemos visualizar e interpretar otro tipo de trazados que puedan presentarse, ¿no? Muy bien, entonces nos vemos más tarde para los que desean acompañarnos. Y bueno, ya nos estamos viendo en las diferentes ponencias que vamos a tener con todos ustedes, y siempre agradecida por la importancia que toman a lo que es seguir capacitándose, o en todo caso reforzar un poco los conocimientos que ya se tienen, porque al fin y al cabo estamos a cargo de pacientes gestantes, y no es solamente una paciente, prácticamente serían dos, el bebé y la mamá también. Listo. Muy bien, entonces nos estamos viendo. Buenas tardes, cuídense mucho y nos estamos viendo más tardecito. Muchas gracias. Gracias con todos y cuídense sobre todo. Listo. Gracias.